Bienvenidos a esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. El 85% de los chilenos se declara seguidor de algún deporte y cerca de un 50% fanático de estos. El deporte se ha profesionalizado. Médicos deportólogos, fisiólogos, psicólogos deportivos están en el ruedo de la actividad deportiva que hoy día, a nivel mundial y también en nuestro país, es una industria. Viene la Copa América, un tremendo desafío, y en muchas oportunidades nos preguntamos qué pasa con la psicología de nuestros deportistas, en este caso de los jugadores, de aquellos que están en la elite y a veces abandonan. Bueno, hablaremos de ese tema, psicología deportiva. De inmediato comenzamos a saludar a nuestro panel. Saludamos a don Ignacio Gallardo, psicólogo y magíster internacional en psicología aplicada a la actividad física y del deporte, académico de la Universidad Central, y entre otras actividades también es psicólogo de Unión Española. ¿Cómo estamos, Ignacio? Bienvenido. Saludamos por allá a don Gonzalo Garrido, ciclista, ganador de la Vuelta Ciclista a Chile 2011, a la Vuelta de Chihuahua 2011, y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Suramericanos, entre otros méritos. ¿Cómo estamos, Gonzalo? Muy bien, gracias. Y saludamos a don Alexis Ponce, quien es psicólogo organizador del segundo Congreso Internacional de Psicología y Fútbol, psicólogo del Club de la Universidad de Concepción, tremendo currículum, además ha trabajado en la unidad de psicología del CAR, ha recorrido el mundo para campeonatos panamericanos, sudamericanos y mundiales, acompañado de diferentes delegaciones. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Recién decíamos que se había profesionalizado a lo largo del tiempo. ¿Y por qué? Porque el deporte se ha convertido en una industria. La cantidad de dinero que mueve es tremenda, incluso acá en Chile. Acá en Chile se habla de una actividad que mueve cerca de $1.000 millones. ¿Ah? No hay estudios muy precisos, pero eso es una estimación. Y pareciera que la psicología deportiva, al menos en nuestro país, estuviera todavía en pañal y se considera un suntuario, algo de lujo que solamente los deportistas de muy elite pueden contar con un psicólogo deportivo. ¿Por qué crees que se ha dado ese fenómeno? ¿Es solo de Chile o es parte de la madurez y una evolución natural? Sí, de alguna manera lo que es el área de la psicología deportiva ha encontrado una pequeña resistencia al momento de comenzar a insertarse en el trabajo con los deportistas. Pero eso de todas maneras ha ido cambiando. Es un tema de que estamos presenciando hoy día deportistas que están siendo trabajados por una generación que cuando fue deportista o cuando se formaron como entrenadores no conocían este aspecto. Un poco la psicología deportiva es un ámbito que está entrando de a poco, y me atrevería a decir que las nuevas generaciones, como por ejemplo el trabajo que se está haciendo en la formación de entrenadores en distintas disciplinas, sí están incorporando la mirada del aspecto psicológico como una de las herramientas para el trabajo con los deportistas, así como es el entrenamiento físico, como el técnico, como el táctico, también estaría el mental. Entonces estamos en una muda de piel, una transición. Estamos encontrando un poco que a la psicología deportiva se le está dando un cierto lugar que anteriormente estaba siendo más resistido, y si va a ser una proyección, entonces de aquí en adelante tendría que ir siendo cada vez más presente en nuestra cultura deportiva. Esto lo digo no solamente para el entrenador de deportistas, por si acaso, sino que también a los profesores de educación física, a los entrenadores de alguna modalidad deportiva en algún colegio. Ellos están ya llevando un poco esto que parte por una curiosidad y después termina siendo un tema a trabajar con los deportistas. Ahora, en el caso tuyo, Gonzalo, tú eres un deportista de élite, de un deporte individual, que ahí les voy a apuntar la diferencia entre pertenecer a un deporte colectivo con el deporte individual. ¿Qué es lo que buscas tú de un psicólogo deportivo? Porque yo podría decir, bueno, si tu entrenador te entrega pachorra, te da fuerza, con eso está ahí. Yo la experiencia en definitiva, el ciclismo, todo esto es un deporte con resultado individual, pero con un trabajo colectivo. Sí, o sea, para nosotros el ciclismo no se ve de otra manera si no es con trabajo en equipo. Entonces, en ese aspecto, el capitán de equipo es fundamental, de dar ánimo, de focalizar. Yo creo que el psicólogo claramente debiese tener un rol fundamental, no solo en el ciclismo, en todos los deportes. Mi experiencia es prácticamente cero en ese aspecto. De hecho, en los viajes ni siquiera se consideran muchas veces a nivel de selección nacional a los masajistas, no se consideran ni siquiera a los mecánicos, otras tantas. Entonces, hemos tenido que los mismos deportistas muchas veces ayudarnos y apoyarnos, generar esa suerte de clan, de club de todo, y donde tenemos que, a algunos les gusta leer, apoyarnos, aprender a visualizar, vemos lo que ocurre afuera, porque somos un poquito isleños también. Entonces, cuando nos toca viajar a los chilenos, nos sorprendemos con muchas cosas, lo cual es muy entretenido, y vamos retroalimentándonos todos nosotros, y el que va siendo de líder, en definitiva, le va dando la dirección al equipo un poquitito. En realidad, en ese aspecto, como muy bien dice el profesor, es fundamental el técnico. Creo que a Chile le hace falta más psicología con sus deportistas al momento de seleccionar,
de cuidar también a los pocos deportistas de alto rendimiento que tenemos. Pareciera que todavía no estamos preparados muchas veces para las grandes instancias, porque efectivamente hay casos aislados de campeones y todo eso, pero cuando de repente nos toca enfrentarnos, por ejemplo, el caso Chile-Brasil, uno dice, bueno, les va a venir calambrina, porque el jugador chileno se chupa ante las grandes instancias. ¿Ahí hizo falta una preparación psicológica o es netamente deportivo el resultado? Fíjate que, un poco respecto a lo que preguntabas primero, yo creo que la psicología a lo mejor es mucho poco marketing. Yo creo que se trabaja más de lo que se sabe. Hay muchos psicólogos trabajando en distintos ámbitos, en distintos ambientes. Desde hace bastante tiempo, la psicología como tal lleva más, desde el deporte lleva más de 50 años instaurada en el mundo y en Chile lleva bastante tiempo. A lo mejor no ha sido todo lo publicitario que uno quisiera, pero yo creo que ahí hay un concepto que hay que ir mostrando, que hay más psicólogos en el deporte de los que creemos, no los que necesitamos, tenemos que seguir funcionando. Respecto a la pregunta, yo creo que es parte de lo que hoy día se sabe. El entrenamiento incorpora elementos psicológicos, que a veces, como ya bien decía Gonzalo, es muy importante que el entrenador lo maneje. Y hoy día se hace mucho trabajo de coaching con los entrenadores desde la psicología, no desde el tema del coaching solo, sino que desde la psicología. Y por otro lado, ese deportista tiene que estar preparado para determinadas instancias. Tú hablabas de fútbol y en general hoy día los equipos de fútbol están incorporando este elemento, ya sea a través del trabajo del entrenador o efectivamente un trabajo directo que hacen los psicólogos. Y en ese aspecto yo creo que es un elemento que se entiende que se entrena. Y que se entrenan, no sé, hay discusiones de repente en los penales, por ejemplo, que en algún momento porque pasó... San Paolo dice, yo no entreno penales, porque es imposible recrear el escenario. ¿Está equivocado? Yo creo que en esa lógica es difícil, porque si eso lo llevamos a otro análisis y decimos, no podemos entrenar los penales porque no podemos repetir eso, no podríamos entrenar nada. No podríamos entrenar un tiro libre, un córner, porque imagínate, si no somos capaces de entrenar un movimiento y un golpe al balón, ¿seríamos capaces de entrenar uno donde tienes que hacer 3, 4 movimientos, alguien tiene que cabecear, alguien tiene que hacer una pantalla y marcar? Creo que no, creo que es entrenable. Lo que pasa es que hay que saber cómo entrenar, y ahí sí a veces tenemos problemas. Muchas veces el futbolista después de la práctica se queda entrenando de una manera muy de juego. No es la realidad, habrá que entrenarlo en otras condiciones y existe. Los penales se entrenan, o los tiros así se entrenan los tiros libres en el básquet, o se entrenan los penales en handball, en hockey césped, y en fútbol también se deberían entrenar. Ahora, tiene que tener... ¿O qué tienen en común las características de personalidad de los deportistas más exitosos? Tú decías antes de ir al aire, una de las cosas que a ti te favoreció, que tú tienes desapego, en el sentido de que si tienes que viajar, viajas, si te tienes que comer una Navidad afuera media tristona, para nosotros, a lo mejor para ti no. Bueno, una característica yo creo que debe tener el deportista de alto rendimiento es tener esa cuota de desapego, de que a los 17, 18 años tienes que estar dispuesto a viajar y estar lejos de tu familia. Arreglártela solito, a tener en consideración de que las elecciones y los cambios en tu vida pasan por ti, no pasan por los demás. Entonces esa elección y esa plataforma que tú te programas y dices, ¿sabes qué? Si yo quiero lograr tal o cual cosa que me hace sentido a mí, cuando chico quizá una medalla, un poquito más grande, reconocimiento, trascendencia, pero algo que te haga sentido, debes tener claro de que de ese cambio en tu vida debe ocurrir a través tuyo. Hay deportistas que viajan con amigos, que viajan con la abuelita, con la mamá. No todos tienen el tema económico como para poder hacerlo. En tanto, conversábamos también de que muchos no están preparados porque sus realidades están en condiciones ideales. Por ejemplo, yo tengo compañeros de ciclismo que eran de Concepción, otros de Temuco, y que fueron incapaces, echaban de menos la comida, echaban de menos que la mamá los regaloneara, echaban de menos un montón de circunstancias, y claramente esa es parte fundamental de lograr el éxito y que esa realidad ocurra. No va a ocurrir claramente en Temuco. Fíjate que yo creo que hay algo, Gonzalo a lo mejor técnicamente está tratando de definir lo que es motivación, por querer hacer algo y siempre tener algo por lo cual luchar, una dirección, una intensidad. Pero fíjate que para mí lo base es que el deportista quiera aprender. Si yo logro que el deportista quiera aprender, va a aprender a vivir afuera, va a aprender a entrenar, va a aprender a cuidarse, va a aprender a entrenar, va a aprender a descansar. Si el deportista quiere aprender y no tiene que ver con su capacidad deportiva, sino que su capacidad de aprendizaje, cuando el deportista entiende que lo que él hace es aprendible, lo podemos llevar a muchos niveles de trabajo y rendimiento importante. Lo que sí sucede, que como partimos muy tempranamente con ello, a veces no tienen la madurez psicológica para asumir esto a los 13, 14 o 15 años, incluso menos. Es interesante la pregunta, sí, y un poco sumándome a lo que están diciendo mis colegas de la mesa, cuando pensamos en cuál es lo que está como denominador común en los deportistas de alto rendimiento, así como de personalidad, cuál es como la cabeza del deportista de alto rendimiento, algunos estudios muestran algunas
algunas características, y la experiencia también lo relata. Son altamente competitivos, y eso no tiene que ver con que sean competitivos en lo deportivo, sino que compiten en todo, compiten en quién, no sé quién se come más panes, quién es con el agua más fría. En tortillitas chicas se ve que ellos están siendo siempre muy competitivos, pero también son altamente resistentes, que eso quiere decir que pareciera que tener algo que incluso hasta algunos estudios lo muestran como una cuota de participación genética, que esta entereza de poder colocarse de pie una y otra vez. Los deportistas de alto rendimiento, con cierto éxito, un estudio del 2003 mostraba que eran mayormente con alta determinación. ¿Qué quiere decir esto? No es solamente motivación, no es compromiso, es esto de que yo me coloco una meta y doy 300, 400, 500% para llegar a esa meta, porque eso es lo único que tengo en mi cabeza. Entonces, esos son elementos que uno los ve, que si se va, por ejemplo, a la etapa de deporte juvenil y quiere ver qué es lo que habría pasado en los deportistas que llegaron a ser exitosos, como eran en la etapa juvenil, estas características los hacían destacar por sobre el resto, a juicio de los entrenadores, o sea, a jugadores famosos y con altísima relevancia deportiva cuando estuvieron en la etapa juvenil, se les veía de esta manera, se les notaba mucho más comprometidos. Si eran los titulares absolutos en sus equipos, independiente del deporte que sea, aún así se quedaban entrenando, cumplían con todas las indicaciones. Entonces, esos son elementos que son bastante distintivos. Lo bueno es que de alguna manera estos deportistas con esta forma de ser o esta característica van también promoviendo en otras personas que quizás no llegan al alto rendimiento, pero sí van motivando esta como impronta del deportista, de la persona que hace deporte, que es comprometida, que le interesa, que no falla, que entonces voy al gimnasio y no me quedo en el camino, no me desvío al shopping, no sé, una serie de cosas que de alguna manera se van mimetizando, pero hay algunos denominadores en común. Ya. Lo que no podría responder en este minuto es si acaso el éxito en el deporte ha sido el que ha promovido este tipo de características o si es una condición para tener éxito en el deporte. Se realimenta en todo caso. ¿Tú me querías decir algo? Sí, yo creo que con palabras, lo que yo he sentido, porque claro, desapego es parte, pero en realidad es cueste lo que cueste. Tú te fijas algo en tu mente como algo que te haga sentido, que tú quieres eso, que no quieres el que vende, no, tú a veces te ganas tú me preguntas que me gané en los Juegos Sudamericanos, una medalla, pero ¿por qué no te la compraste? No, es que yo quiero ese día, a esa hora, y tú trabajas y cueste lo que cueste. Yo ahora vivo en Santiago, y no necesariamente tuve que viajar, pero estuve dispuesto, cuando me dicen, oye, tantos sacrificios que haces tú, para mí ninguno es un sacrificio. Oye, tanto sufrimiento, ¿y quién dijo que yo estaba sufriendo? Okay. Claro, a lo mejor no es desapego, es cueste lo que cueste, pero para mí tú me preguntas si es realmente algún dolor, algún malestar, el desapego. Yo no siento ni siquiera que es desapego, yo creo que es lo que debo hacer para lograr. Es que ni siquiera, es parte de lo que tengo que hacer nomás. De tus deberes y placeres a lo mejor. Exacto, entonces tú me dices, ¿cuántas veces subí farellones en el día? Lo subí 3 veces. ¿Y por ¿En qué? auto? Claro, y tú dices, ¿y en qué tiempo? Lo que pasa es que lo tienes que hacer. Es la única manera, en tanto tú lo haces. Y esa manera es la que uno tiene que aprender. La manera de hacer las cosas. Y esa escuela, yo creo que ahí es donde yo creo que hace mucha falta el psicólogo deportivo en etapas formativas, porque hay una manera de hacer las cosas que en Chile estamos en pañales. Y ahí es donde yo creo que en las etapas formativas, una manera de construir un cuerpo, una manera de entrenar, una manera de llegar a esa realidad estadísticamente los campeones olímpicos. Y esa manera es donde tenemos que trabajar. A la vuelta te quiero preguntar cuál es la diferencia entre el deportista colectivo y el deportista individual en términos de tener que enfrentar las derrotas y también los éxitos. Yo te decía fuera de cámara que yo tengo la sensación de que a uno no lo preparan, me refiero a los deportistas, o en la vida en general. Te dicen, el que se cae se tiene que volver a levantar, pero no te dicen cómo tienes que reaccionar cuando llegas arriba ante el éxito. Y aquí tenemos deportistas exitosos, sobre todo los que ganan más plata, que se han farreado la carrera en la mitad de esta. Pausa y ya estamos de vuelta. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas.
Estamos de vuelta con esta discusión abierta, conversando acerca de psicología deportiva, de la constitución que debe tener cada deportista. Viene la Copa América, nos gusta ver el fútbol, nos gusta ver también cuántos tuvieron los juegos acá, que fue realmente una sorpresa la cantidad de público, y también bastante sorprendente y preocupante cómo están quedando ahí los recintos deportivos botados, pero eso es para otro programa. Yo te preguntaba la diferencia entre la preparación que debe tener un deportista individual con respecto al del deporte colectivo. O a lo mejor no hay mucha diferencia. Fíjate que desde lo psicológico uno puede entender que a la base de la elección del deporte hay alguna diferencia psicológica, porque obviamente si yo quiero trabajar en un deporte colectivo, las variables sociales, la cohesión, la responsabilidad es distinta cuando yo estoy en un deporte individual. Pero fíjate que finalmente en el trabajo el deportista individual necesita compañero, un poco lo que comentábamos a lo mejor con el ciclismo, que uno podría pensar que es individual y es colectivo. El deporte individual necesita, el taekwondista necesita otro compañero para entrenar, el tenista necesita otro compañero, que podríamos armar ahí una idea de equipo. Y por otro lado, los deportes individuales los deportes colectivos están pensados en las personas, qué es lo que hacen. Entonces es una división más que nada desde el punto de vista del funcionamiento estratégico, pero desde lo psicológico las variables, aun cuando se trabajan distintos, aparecen de la misma característica. Lo que sí va a ocurrir es que la responsabilidad y el compromiso se diluye más, y hay gente que prefiere hacerlo. Hay personas, por un poco lo que ya se comentaba, que características de ellos prefieren asumir que su responsabilidad es de ellos y nadie más tuvo que ver, y lo asumen como deporte individual, versus otros que prefieren compartir los éxitos, los triunfos, los fracasos con un grupo y decir, bueno, ganamos todos, perdemos todos, y eso sí está como más a la base de características de personalidad. Ahora, lo decíamos antes de ir a la pausa, respecto a la preparación que tienen los deportistas chilenos en especial, porque es lo que más conocemos, yo sé que a lo mejor me pueden decir, mira, en Colombia igual, pero de los nuestros, a sobrevivir al éxito. Obviamente conocemos casos sobre todo en el fútbol, porque son más vistosos, hay más plata y todo, que finalmente llegan hasta cierto punto de la carrera y dicen, es que me vuelvo a Chile, quedó ahí, se volvió loco, se compró autos como loco afuera, se metió con muchas chiquillas, que eso no es malo, en todo caso. Pero, envidia. Sí, envidia insana. Entonces, no nos preparamos para el éxito y de repente tiran la esponja porque ya llegó a lo que tenía que llegar nomás. Entonces, en ese sentido la pregunta es, ¿qué trabajo ha hecho falta y por qué se da? Sí, claro, no los preparamos al éxito y entonces cuando después ocurre alguna situación de éxito y el deportista no es afortunado en sus decisiones, alguna responsabilidad tenía, si es que justamente no había sido preparado. Entonces, lo que quiero llegar es que no podría ser yo como la persona que puede decir si es que el sistema está trabajando o no para generar efectivamente deportistas que logren un éxito en términos integrales, quizás lo deportivo, quizás lo físico, quizás lo técnico, o lo mental incluso, pero así como que pueda ser el producto de nuestro trabajo en el deporte, no lo sé. Lo que de alguna manera hace que si no es el sistema, entonces cae en las variables individuales. Algunos deportistas tienen la capacidad de administrar el estrés y de manejarse mejor en distintos contextos. Algunos deportistas tienen un capital cultural o un soporte familiar que les permite también tener un cierto apoyo o delegar algunas presiones y dedicarse solamente a lo deportivo, mientras algún familiar, como hay algunos deportistas, arman como unas empresas familiares. Les manejan el cuento, entonces, la agenda. Manéjame la imagen, manéjame el manejo de los medios de comunicación, otro con las plata, otro con el representante, entonces el deportista de alguna manera se desliga, pero depende un poco de las condiciones que podamos ir encontrando. No termina siendo un resorte del sistema deportivo, si es que el sistema deportivo quisiera formar deportistas plenamente exitosos. Voy a ser bien coloquial. ¿Por qué el deportista cuando llega al éxito, a tu juicio, se achancha? Yo creo que hay que definir, y los umbrales de éxito de cada ser humano son diferentes. ¿Qué es el éxito para mí? Y un día me encontré con un amigo, y mi amigo era un abogado exitoso, y él me dice, me está yendo mal porque estoy ganando 10 millones de pesos al mes. Pero otra persona estaba ganando 500.000 pesos al mes y se sentía exitoso. Entonces la percepción del éxito y de las personas que te acompañan y que te construyeron tus realidades de lo que son el éxito es un tema cultural para mí y que te va dando tu entorno social. Por eso las demostraciones de éxito en un auto, en una casa, en una novia, todas estas situaciones que aparecen en estos futbolistas que en definitiva, y otros tenistas y otros no tanto, que demuestran su éxito o su sensación de lo logré a través de la compra de estos artilugios o de este tema social. Entonces yo pienso que cuando hay el trabajo de los psicólogos deportivos, ¿por qué la diferencia de un Sampras con un Chino Río que logró el número 1 y dijo, lo logré, éxito, lo logré y se jubiló? A diferencia de un Sampras que siguió ganando por 5, 6, 7 años más. Es porque ese logro deportivo no es éxito.
ese logro deportivo es un camino, un proceso de la trascendencia del deportista, de batir nuevas marcas. Es por eso que claramente el psicólogo deportivo, creo yo, que le debe construir el nuevo mañana, esa renovación de compromiso y hacerle entender al deportista, porque si no vamos a tener deportistas chilenos como siempre descartables, que no trascienden en el tiempo y que tenemos ese pic, como los tenistas, y desaparecen. Pero si un González que estuvo más tiempo, nunca dijo lo logré, nunca dijo logré el éxito, porque eso es sinónimo de jubilación. Porque yo tengo 41 años y sigo ganando nuevas competencias, porque yo lo que busco ahora es trascender. Me entendí a mí mismo, dije, ¿sabes qué? Yo nunca voy a decir lo logré. Nunca voy a decir tengo éxito, sino que es un proceso para lo que yo estoy buscando y lo que me hace sentido. Por eso, para mí, los psicólogos deportivos tienen una tremenda labor en formar a los deportistas y decirle, ese partido que ganaste, ese gol que metiste, no es el éxito, es el camino al proceso para donde vamos. Diferencia de un equipo brasileño, del equipo chileno, ganó un partido, todos se fueron de fiesta los chilenos, y los brasileños paralelamente ganaron el mismo partido, y se fueron a acostar temprano, porque para ellos eso no es el éxito, es el camino a esa Copa del Mundo, que hayan ganado o perdido finalmente, pero lo trataron de recorrer. Y los boxeadores, un boxeador chileno se va de fiesta y el boxeador que salió campeón del mundo al otro día está entrenando, porque el técnico y el psicólogo deportivo le dijeron que este es el camino para ganar la siguiente cinturón, la siguiente Copa. Fíjate que un poco lo que dice Gonzalo en esto es, existe el éxito social y que está definido por todas estas variables. El auto, la casa, y tú se lo preguntas muchas veces al futbolista cuando recién están partiendo, 14, 15 años, ¿qué quiere lograr? No, quiero tener un buen lugar, un buen pasar, vivir bien, tener una casa, ayudar a mi familia, que me parece una motivación muy válida, pero que se va a agotar rápidamente si ese deportista se va a apuntar hacia el éxito deportivo, porque el éxito deportivo supera todo eso. El éxito deportivo es ver cuántas vueltas a Chile ganó, cuántos torneos ha ganado, qué medalla se puso en el pecho, en qué equipo está jugando, en qué equipo sigue jugando, cuánto tiempo está en la selección. Es deportivo. Si lo medimos como éxito social por la cantidad de dinero, por la cantidad de recursos, hay deportistas que eligen lugares donde ganan mucho dinero, pero no hay éxito deportivo. Entonces, el éxito social tiene un nivel de análisis y el éxito deportivo tiene que ver con los logros. El deportista se va a medir por esa medalla que tiene. Nosotros acabamos, el Comité Olímpico acaba de premiar en estos 80 años a los deportistas que han obtenido medallas olímpicas, que es el máximo logro posible. No es, y yo estoy seguro que de ellos no ganaron dinero. ¿Tú ganaste una medalla? Ganaron una medalla, ganaron un logro. Y ese logro deportivo es el éxito, pero no es este otro éxito social que va por otra línea. Mira, te pregunto, porque nosotros vemos que muchos deportistas ven su salida o su ascenso social, tan válido como cualquier papá quiere que su hijo vaya a la universidad, es que se transforme en un deportista profesional y principalmente el fútbol, porque hay plata detrás. ¿Cómo maneja el éxito ese cabro que llega, empieza a jugar y de un día para otro, fíjate que gana más plata que el papá, va a los restaurantes y le ponen mesa aunque no haya, no le sacan parte, por ahí no le sacan parte, le llueven las mujeres? ¿Cómo manejas tú eso o cómo lo ayudas a que no se le vaya la plata en eso? Porque deportistas empobrecidos en todo sentido hay por miles. O sea, si nosotros, cuando uno quiere hacer, me tocó una oportunidad que presenté un proyecto de qué fue de los deportistas de élite, y ahí lo que me dijeron, va a ser por historias tristes, con un par de excepciones obviamente. ¿Cómo vas haciendo lo que tenga la madurez suficiente de poder enfrentar eso? Sí, sin duda. O sea, mientras el deportista... Prepararlo para el retiro, eso hoy. Claro, si un poco el deportista tiene un sueño y va a lograr desplegar un poco todo lo que los esfuerzos que involucre llegar hasta ese sueño, pero que ese sueño, como muy bien dice él acá, no se acabe, sino que sea una sucesión concatenada de sueños deportivos y metas. Entonces, no conformarme con haber logrado un cierto estatus o haber llegado a quizás el lugar que yo quería, sino que luego que viene, porque un poco una de las cosas que nos enseña el deporte es que termina una competencia y ya estamos en la otra. Entonces el deportista tiene que aprender a sacarse la camiseta de ese partido y ponerse la siguiente. Los tenistas el domingo están jugando en la final, el lunes están jugando el siguiente torneo. Entonces ese switch es una cosa que se tiene que trabajar, pero yo me atrevería a decir que quizás hay una edad más o menos en donde la participación del entrenador y los otros deportistas como referentes son los que pueden aconsejar mejor que la edad juvenil. Luego, cuando ya estamos en un deportista que está ya en una edad adulta, quizás estamos llegando un poquitito tarde, y entonces ahí... Poderoso caballero don dinero,
las musas cantan muy fuerte y entonces estos cantos de sirena van a engañar y va a ser un poquito más complicado. Tú querías aportar algo, y tú también, así que... Sí. Yo creo que también hay una culpa de los medios de comunicación, porque son personas que no están preparadas muchas veces y te endiosan. Yo hablaba con Nevenile, que en un momento determinado, y se lo planteé. Yo le dije, y estaba el subsecretario de Deporte, y yo les decía, perfecto, invertimos dinero en instalaciones, me pusiste un tremendo escenario, fui a La Moneda, me aportaste recursos para que entrene, gané, construiste un héroe, lo inflaste, lo levantaste. La pregunta es, ¿qué hiciste con él? ¿Qué haces con él después? Lo endiosamos, los levantamos, a todos estos deportistas son héroes. ¿Qué hacemos con los héroes después? ¿Dónde los ubicas? Ese trabajo en Chile todavía no termina. Yo creo que estas reflexiones, también como los elefantes blancos de todo esto, el velódromo chileno, por ejemplo, que se hizo acá de 20 millones de dólares, todavía ni siquiera lo recepcionan, pero está ahí. Finalmente, ¿qué hacemos con lo que hicimos? ¿Las personas son descartables? Yo creo que no. Yo creo que nuestros héroes, es bueno ver a nuestro Martín Vargas, ¿no es cierto?, que nos hizo vibrar a muchos de niños, y a otros de niños no tanto tampoco. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con esta identidad? Tampoco le enseñamos, tampoco me enseñaste a mí, o me estás enseñando, ¿qué hago con mi identidad? Que es mi valor fundamental. Yo hoy día tengo, Gonzalo Garrido, bueno, ganó los Juegos Sudamericanos, ganó la Vuelta a Chile, ganó. Pregunta, ¿qué hago con Fernando Vera hoy día? ¿Qué hago con él? Y esa pregunta se la tiene que hacer la sociedad, y esa institución no está, y no están las herramientas tampoco. ¿Tú me quieres aportar algo? Adelántamelo para irnos a la pausa y te lo pregunto de vuelta. Simplemente volver un poco a una idea inicial, que el deporte es proceso de enseñanza-aprendizaje, y hay que volver sobre esos temas. Ahí te puedo comentar algo más. Vamos a una pausa, estamos de vuelta, y también vamos a hablar acerca de cuál es la diferencia de los liderazgos que ha tenido la selección nacional, que quiero entrar con ustedes, cómo lo han visto Sampaoli, Bielsa, Borghi, Olmo, en fin, todos los que han pasado, la diferencia que significa, por ejemplo, acá en Copa América, para los jugadores, jugar de local, estar a lo mejor en instalaciones conocidas. Entonces yo creo que va incidiendo. Pausa, estamos de vuelta y volvemos con esta discusión abierta. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Estamos de vuelta con esta discusión abierta, conversando acerca de psicología deportiva, de la constitución que debe tener cada deportista. Viene la Copa América, nos gusta ver el fútbol, nos gusta ver también cuántos tuvieron los juegos acá, que fue realmente una sorpresa la cantidad de público, y también bastante sorprendente y preocupante cómo están quedando ahí los recintos deportivos botados, pero eso es por otro programa. Yo te preguntaba la diferencia entre la preparación que debe tener un deportista individual con respecto al del deporte colectivo. Bueno, a lo mejor no hay mucha diferencia. Fíjate que desde lo psicológico uno puede entender que a la base de la elección del deporte hay alguna diferencia psicológica, porque obviamente si yo quiero trabajar en un deporte colectivo, las variables sociales, la cohesión, la responsabilidad es distinta cuando yo estoy en un deporte individual. Pero fíjate que finalmente en el trabajo el deportista individual necesita al compañero, un poco lo que comentábamos a lo mejor con el ciclismo, que uno podría pensar que es individual y es colectivo. El deporte individual necesita, el taekwondista necesita otro compañero para entrenar, el tenista necesita otro compañero, que podríamos armar ahí una idea de equipo. Y por otro lado, los deportes individuales los deportes colectivos están pensados en las personas, qué es lo que hacen. Entonces es una división más que nada desde el punto de vista del funcionamiento estratégico, pero desde lo psicológico las variables, aunque cuando se trabajan distintos, aparecen de la misma característica. Lo que sí va a ocurrir es que la responsabilidad y el compromiso se diluye más, y hay gente que prefiere hacerlo. Hay personas, por un poco lo que ya se comentaba, que características de ellos prefieren asumir que su responsabilidad es de ellos y nadie más tuvo que ver, y lo asumen como deporte individual, versus otros que prefieren compartir los éxitos, los triunfos, los fracasos con un grupo y decir, bueno, ganamos todos, perdemos todos, y eso sí está como más a la base de característica de personalidad. Ahora, lo decíamos antes de ir a la pausa, respecto a la preparación que tienen los deportistas chilenos en especial, porque es lo que más conocemos, yo sé que a lo mejor me pueden decir, mira, en Colombia igual, pero de los nuestros, a sobrevivir al éxito. Obviamente conocemos casos de, sobre todo en el fútbol, porque son más vistosos, hay más plata y todo, que finalmente llegan hasta cierto punto de la carrera y dicen, es que me vuelvo a Chile, quedó ahí, se volvió loco, se compró autos como loco afuera, se metió con muchas chiquillas, que eso no es malo, en todo caso. Pero, envidia. Sí, envidia insana. Entonces, no nos preparamos para el éxito y de repente tiran la esponja porque ya llegó a lo que tenía que llegar nomás. Entonces, en ese sentido la pregunta es, ¿qué trabajo ha hecho falta y por qué se da? Sí, claro,
no los preparamos al éxito, y entonces cuando después ocurre alguna situación de éxito y el deportista no es afortunado en sus decisiones, alguna responsabilidad tenía, si es que justamente no había sido preparado. Entonces, lo que quiero llegar es que no podría ser yo como la persona que puede decir si es que el sistema está trabajando o no para generar efectivamente deportistas que logren un éxito en términos integrales, quizás lo deportivo, quizás lo físico, quizás lo técnico, o lo mental incluso, pero así como que pueda ser el producto de nuestro trabajo en el deporte, no lo sé. Lo que de alguna manera hace que, si no es el sistema, entonces cae en las variables individuales. Algunos deportistas tienen la capacidad de administrar el estrés y de manejarse mejor en distintos contextos. Algunos deportistas tienen un capital cultural o un soporte familiar que les permite también tener un cierto apoyo o delegar algunas presiones y dedicarse solamente a lo deportivo, mientras algún familiar, como hay algunos deportistas, arman como unas empresas familiares. Les manejan el cuento, entonces, la agenda. Manéjame la imagen, manéjame manejo los medios de comunicación, otro con las plata, otro con el representante. Entonces el deportista de alguna manera se desliga, pero depende un poco de las condiciones que podamos ir encontrando. No termina siendo un resorte del sistema deportivo, si es que el sistema deportivo quisiera formar deportistas plenamente exitosos. Voy a ser bien coloquial. ¿Por qué el deportista, cuando llega al éxito, a tu juicio, se achancha? Yo creo que hay que definir, y los umbrales de éxito de cada ser humano son diferentes. ¿Qué es el éxito para mí? Y un día me encontré con un amigo, y mi amigo era un abogado exitoso, y él me dice: me está yendo mal porque estoy ganando 10 millones de pesos al mes. Pero otra persona estaba ganando 500.000 pesos al mes y se sentía exitoso. Entonces, la percepción del éxito y de las personas que te acompañan y que te construyeron tus realidades de lo que son el éxito es un tema cultural para mí, y que te va dando tu entorno social. Por eso las demostraciones de éxito en un auto, en una casa, en una novia, todas estas situaciones que aparecen en estos futbolistas, que en definitiva, y otros tenistas y otros no tanto, que demuestran su éxito o su sensación de lo logré a través de la compra de estos artilugios o de este tema social. Entonces yo pienso que cuando hay el trabajo de los psicólogos deportivos, ¿por qué la diferencia de un Sampras con un Chino Río que logró el número 1 y dijo lo logré, éxito, lo logré y se jubiló? A diferencia de un Sampras que siguió ganando por 5, 6, 7 años más. Es porque ese logro deportivo no es éxito. Ese logro deportivo es un camino, un proceso de la trascendencia del deportista, de batir nuevas marcas. Es por eso que claramente el psicólogo deportivo, creo yo, que le debe construir el nuevo mañana, esa renovación de compromiso, y hacerle entender al deportista, porque si no vamos a tener deportistas chilenos como siempre descartables, que no trascienden en el tiempo y que tenemos ese pic, como los tenistas, y desaparecen. Pero si un González que estuvo más tiempo, nunca dijo lo logré, nunca dijo logré el éxito, porque eso es sinónimo de jubilación. Porque yo tengo 41 años y sigo ganando nuevas competencias, porque yo lo que busco ahora es trascender. Me entendí a mí mismo, dije, ¿sabes qué? Yo nunca voy a decir lo logré, nunca voy a decir tengo éxito, sino que es un proceso para lo que yo estoy buscando y lo que me hace sentido. Por eso, para mí, los psicólogos deportivos tienen una tremenda labor en formar a los deportistas y decirle: ese partido que ganaste, ese gol que metiste, no es el éxito, es el camino al proceso para donde vamos. Diferencia de un equipo brasileño del equipo chileno, ganó un partido, todos se fueron de fiesta los chilenos, y los brasileños paralelamente ganaron el mismo partido y se fueron a acostar temprano, porque para ellos eso no es el éxito, es el camino a esa Copa del Mundo, que hayan ganado o perdido finalmente. Pero lo trataron de recorrer. Y los boxeadores, un boxeador chileno se va de fiesta y el boxeador que salió campeón del mundo al otro día está entrenando, porque el técnico y el psicólogo deportivo le dijeron que este es el camino para ganar la siguiente cinturón, la siguiente copa. Fíjate que un poco lo que dice Gonzalo en esto es: existe el éxito social y que está definido por todas estas variables. El auto, la casa, y tú se lo preguntas muchas veces al futbolista cuando recién están partiendo, 14, 15 años, ¿qué quiere lograr? No, quiero tener un buen lugar, un buen pasar, vivir bien, tener una casa, ayudar a mi familia, que me parece una motivación muy válida, pero que se va a agotar rápidamente si ese deportista se va a apuntar hacia el éxito deportivo, porque el éxito deportivo supera todo eso. El éxito deportivo es ver cuántas vueltas a Chile ganó, cuántos torneos ha ganado, qué medalla se puso en el pecho, en qué equipo está jugando, en qué equipo sigue jugando, cuánto tiempo está en la selección. Es deportivo. Si lo medimos como éxito social por la cantidad de dinero, por la cantidad de recursos, hay deportistas que eligen lugares donde ganan mucho dinero, pero no hay éxito deportivo. Entonces, el éxito social tiene un nivel de análisis y el éxito deportivo tiene que ver con los logros. El deportista se va a medir por esa medalla que tiene. Nosotros acabamos, el Comité Olímpico acaba de premiar en estos 80 años a los deportistas que han obtenido medallas olímpicas, que es el máximo logro posible. No es
y yo estoy seguro que de ellos no ganaron dinero. ¿Usted ganaste una medalla? Ganaron una medalla, ganaron un logro. Y ese logro deportivo es el éxito, pero no es este otro éxito social que va por otra línea. Mira, te pregunto, porque nosotros vemos que muchos deportistas ven su salida o su ascenso social, tan válido como cualquier papá quiere que su hijo vaya a la universidad, es que se transforme en un deportista profesional, y principalmente el fútbol, porque hay plata detrás. ¿Cómo maneja el éxito ese cabro que llega, empieza a jugar, y de un día para otro, fíjate que gana más plata que el papá, va a los restaurantes y le ponen mesa aunque no haya, no le sacan parte, por ahí no le sacan parte, le llueven las mujeres? ¿Cómo manejas tú eso, o cómo lo ayudas a que no se le vaya la plata en eso? Porque deportistas empobrecidos en todo sentido hay por miles. O sea, si nosotros, cuando uno quiere hacer, me tocó una oportunidad que presenté un proyecto de qué fue de los deportistas de elite, y ahí lo que me dijeron, va a ser por esto y triste, con un par de excepciones obviamente. ¿Cómo vas haciendo lo que tenga la madurez suficiente de poder enfrentar eso? Sí, sin duda. O sea, mientras el deportista... Prepararlo para el retiro, eso hoy. Claro, si un poco el deportista tiene un sueño y va a lograr desplegar un poco todo lo que los esfuerzos que involucre llegar hasta ese sueño, pero que ese sueño, como muy bien dice él acá, no se acabe, sino que sea una sucesión concatenada de sueños deportivos y metas. Entonces, no conformarme con haber logrado un cierto estatus o haber llegado a quizás el lugar que yo quería, sino que luego que viene, porque un poco una de las cosas que nos enseña el deporte es que termina una competencia y ya estamos en la otra. Entonces el deportista tiene que aprender a sacarse la camiseta de ese partido y ponerse la siguiente. Los tenistas el domingo están jugando en la final, el lunes están jugando el siguiente torneo. Entonces ese switch es una cosa que se tiene que trabajar, pero yo me atrevería a decir que quizás hay una edad más o menos en donde la participación del entrenador y los otros deportistas como referentes son los que pueden aconsejar mejor que la edad juvenil. Luego, cuando ya estamos en un deportista que está ya en una edad adulta, quizás estamos llegando un poquitito tarde, y entonces ahí poderoso caballero con dinero, las musas cantan muy fuerte y entonces estos cantos de sirena van a engañar y va a ser un poquito más complicado. Tú querías aportar algo, y tú también, así que... Sí. Yo creo que también hay una culpa de los medios de comunicación, porque son personas que no están preparadas muchas veces y te endiosan. Yo hablaba con Nevenile, que en un momento determinado, y se lo planteé. Yo le dije, y está el subsecretario de Deportes, y yo les decía, perfecto, invertimos dinero en instalaciones, me pusiste un tremendo escenario, fui a La Moneda, me aportaste recursos para que entrene, gané, construiste un héroe, lo inflaste, lo levantaste. La pregunta es, ¿qué hiciste con él? ¿Qué haces con él después? Lo endiosamos, los levantamos, a todos estos deportistas son héroes. ¿Qué hacemos con los héroes después? ¿Dónde los ubicas? Ese trabajo en Chile todavía no termina. Yo creo que estas reflexiones, también como los elefantes blancos de todo esto del velódromo chileno, por ejemplo, que se hizo acá de $20 millones, todavía ni siquiera lo recepcionan, pero está ahí. Finalmente, ¿qué hacemos con lo que hicimos? ¿Las personas son descartables? Yo creo que no. Yo creo que nuestros héroes, es bueno ver a nuestro Martín Vargas, ¿no es cierto?, que nos hizo vibrar a muchos de niños, y a otros de niños no tanto tampoco. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con esta identidad? Tampoco le enseñamos, tampoco me enseñaste a mí, o me estás enseñando, ¿qué hago con mi identidad? Que es mi valor fundamental. Yo hoy día tengo, Gonzalo Garrido, bueno, ganó los Juegos Sudamericanos, ganó la Vuelta a Chile, ganó. Pregunta, ¿qué hago con Fernando Vera hoy día? ¿Qué hago con él? Y esa pregunta se la tiene que hacer la sociedad, y esa institución no está, y no están las herramientas tampoco. ¿Tú me quieres aportar algo? Adelántamelo para irnos a la pausa y te lo pregunto de vuelta. Simplemente volver un poco a una idea inicial, que el deporte es proceso de enseñanza y aprendizaje, y hay que volver sobre esos temas. Ahí te puedo comentar algo más. Vamos a una pausa, estamos de vuelta, y también vamos a hablar acerca de cuál es la diferencia de los liderazgos que ha tenido la selección nacional, que quiero entrar con ustedes, cómo lo han visto Sampaoli, Bielsa, Borghi, Olmo, en fin, todos los que han pasado, la diferencia que significa, por ejemplo, acá en Copa América, para los jugadores, jugar de local, estar a lo mejor en instalaciones conocidas. Entonces yo creo que va incidiendo. Pausa, estamos de vuelta y volvemos con esta discusión abierta. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas.
Una discusión abierta de un tema que incide en la calidad de vida, que incide en la idiosincrasia de cada uno de nosotros, que como es el deporte. Y especialmente desde este punto de vista, la psicología del deporte. Pucha, que somos sedentarios los chilenos. ¿Y por qué? ¿Por qué no hay cultura deportiva? Chile no es un país deportivizado. O sea, es un país que ve fútbol en general. Y los otros deportes son muy de segunda o tercera línea, te diría, a nivel de espectáculo masivo. ¿Por qué esto? Sí, es cierto que no somos un país con el deporte tan integrado en nuestra cultura. De hecho, a veces yo pienso en los deportistas que están a esos 17, 18 años y tienen que decidir si es que van a hacer una carrera deportiva o no. Y la decisión la toman en base a intereses o motivaciones personales, no porque haya una dinastía deportiva, por ejemplo. No porque no somos un país con una gran tradición o una casta de deportistas. A veces yo pienso, ¿cuál es el deporte en Chile? ¿Cuál es el deporte para el que la genética, la raza chilena es la mejor? Porque a veces pienso que el deporte que más se hace, como mencionabas al principio, que es la preferencia por el fútbol, bueno, y seremos mandados a hacer para el fútbol, a lo mejor teníamos más dedos para otro piano. Entonces, pero lo importante es que la gente haga algo. Ese es el punto. Y para eso lo importante es que no todos tenemos que soñar lo que no está a lo mejor a nuestro alcance. Vencer el sedentarismo, que era una característica que un poco hace esta renuncia a hacer una actividad física, requiere de ciertos pasos o principios que no todos lo conocen. Yo le digo, el deporte y sacarse el loto andan por ahí, porque yo creo que todo el mundo quiere sacarse el loto, pero lo juegan. Claro. Todos queremos ser musculosos, pero sin hacer los ejercicios. Pero ¿qué hace usted al respecto? Fíjate que yo creo que el tema del sedentarismo está asociado también a la práctica del deporte desde la siguiente perspectiva. Hemos buscado y hemos mirado el deporte muy desde la competencia. Y a pesar de que trabajamos en el ámbito competitivo, yo creo que la competencia mata el deporte inicialmente. Cuando yo empiezo a hacer competir a los niños muy pequeños, cuando no les doy herramientas para manejar el triunfo y la derrota, los frustro, lo pasan mal, no se entretienen, no se divierten, dejan el deporte. Es más fácil ir a ver televisión, jugar PlayStation, tocar algún instrumento donde no voy a competir. La competencia hay que prepararla, no todas las personas están preparadas para competir. Tenemos una cantidad de talento perdido en el ámbito competitivo porque no lo hemos preparado bien. Entonces hay que tener cuidado que este sedentarismo muchas veces tiene que ver con que le mostramos un deporte que es solo competir, donde le decimos que a través de su logro, a través de su esfuerzo y su sacrificio, él va a lograr su objetivo. Y eso en el deporte es mentira. En el deporte, querer no es poder. Porque por mucho que quiera Gonzalo va a terminar primero, y el que quería también termina segundo, y el otro que quería termina tercero. El deporte te ordena de una manera que la vida no te ordena. Entonces eso hay que enseñárselo muy tempranamente, para que la frustración y toda esta energía o emociones negativas, ellos sepan valorarla y no los lleve a frustrarse y salir del deporte, que es normalmente pasan por las clases de educación física, 6, 7, 8, 9 años, y no continúan en el hábito. Clases de educación física... Que tenemos ahí todo un tema... Que son 30 minutos de vestirse, 30 minutos de pasar la lista. Que te meten esos 12 minutos, el exitismo en medio del solamente el campeón aplaudido. Y yo después me di cuenta, claro, ganaba todos los test de Cooper, yo, para mí, que me hicieran correr todo el día, y después andar en bicicleta y ganaba y me salía bien. Y después me midieron, claro, tenía 83 de consumo de oxígeno, 28 latidos por minuto. Entonces uno dice, pucha, ¿y qué pasó con mi compañero de curso, que era mi partner? Que solo se dedicaron a frustrarlo, a enrostrarle que no ganó, que era un perdedor, terminó gordito, y claramente el gerente de empresa nunca le va a dar auspicio a un deportista, no los va a apoyar, al contrario, va a odiar el deporte. Y tenemos el invitado de fierro en la casa, que es el televisor, donde todos esos niños terminan transformándose en espectadores, se ponen una camiseta para ver cómo los demás, en este circo romano, ¿no es cierto?, compiten y estos tipos musculosos, y se terminan finalmente por ser espectadores de la vida y no protagonistas. Entonces al final esa invitación, yo es que puedo, le digo a los niños, atrévete tú a salir a jugar. Un sobrino me decía, Gonzalo, tío, vamos a jugar a la pelota. Y finalmente era jugar PlayStation. Ahí tiene la cámara, ¿cuál le vamos a dar? La cámara 3, Alexi, toda tuya, 30 segundos para decir lo que tú quieras. Agradecer por esta posibilidad de hablar de estos temas. Creo que la psicología cada vez va teniendo mayor espacio. Creo que los deportistas, los entrenadores, los papás tienen que entender que el tema psicológico es algo que se puede trabajar, es algo que requiere de un entrenamiento, y que quien quiera trabajar en el ámbito competitivo lo puede hacer. Existen cada vez más profesionales vinculados a esto. Tenemos una gran tarea como país, tenemos que resolverlo todos tenemos
que sentir la responsabilidad y lo que podemos hacer frente a esto. Creo que desde lo que hemos conversado de la educación física, desde los entrenadores, desde los psicólogos, desde los deportistas, tenemos un campo muy fértil, es un ámbito que cada vez se mueve más, interesa más, y la verdad que la psicología puede ser un gran aporte, así que invitarlos como a acercarse a todos los colegas que están en este ámbito para poder aportar este desarrollo deportivo que necesita el país. Gonzalo, la cámara 2, toda tuya. Invitarlos a eso, a que sean protagonistas de la vida, de que el primer paso es el que cuesta, de que se atrevan a tener experiencias, vivencias. La vida está en la calle, la oportunidad de las conversaciones están en la calle, haciendo deporte, practicándolo, no viendo cómo los demás lo practican. Esa es mi invitación, y que claramente las autoridades entiendan finalmente de que tiene que haber una unión, queramos o no queramos. Todos los años se importan 450.000 bicicletas, la gente las está ocupando, y que las autoridades tomen conciencia de eso para que la gente practique más ciclismo. Que la gente practique cualquier deporte, que lo haga, actividad física. Toda suya, ahí tiene la cámara 2 también. Eso es lo más importante. No sé si estaremos formando campeones siempre, y quizás esa no es la expectativa. Lo importante es que la gente haga deporte, inserte el deporte dentro de su cultura y dentro de sus hábitos y dentro de su agenda diaria. O sea, que yo pase un día y no haga deporte me debería hacer sentir que algo me faltó. Es imposible hacer que en estos sistemas de producción en los que estamos incorporemos el hábito deportivo de golpe y porrazo, sino que tiene que ser de una manera progresiva, paulatina y ojalá adictiva. Y para eso, primero, vencer la resistencia inicial. No se trata de que me tenga ninguna otra actividad para poder hacer deporte y estar desocupado y descansado para hacer deporte. Hágalo. Que por último, de costumbre, día tras día, gotera a gotera, se va a terminar conformando este hábito deportivo que es el que tanto nos hace falta, y por favor que sea ese el hábito que le transmitimos a las nuevas generaciones. Desde chicos, así como tienen el hábito de lavarse los dientes, también tengan el hábito de hacer una actividad física, porque con eso tienen un desarrollo integral, no solo motor, no solo físico, sino que íntegro del ser humano. Señores, muchas gracias por habernos acompañado. Quisimos hacer un tema muy importante. No lo vimos como un suntuario, como algo extra, como van a hablar de deporte. Queremos hablar de deporte y queríamos hablar desde el punto de vista de la psicología para entenderlo, así que queremos hacerle el aporte desde la experiencia, por supuesto también desde la experiencia y la academia, porque los dos trabajan en esto, no solamente hacen clases. Así que muchas gracias por haber conversado con nosotros y con ustedes el próximo fin de semana, y lo invitamos por supuesto a hacer alguna actividad física, aunque sea caminar por último, jugarse una pichanguita de vez en cuando, lo que sea. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Esto ha sido una presentación de CNN Chile, Universidad Central.